Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este 15 de octubre se cumplen exactamente 100 años de las primeras emisiones regulares de Radio Barcelona, ciudad en la que nací. Desde aquí quería desearles que cumplan 100 años más. Y hace 5 años, el corazón de los parisinos se encogía viendo la Catedral de Notre-Dame ser pasto de las llamas. Este es el tema precisamente que aborda nuestro invitado de hoy, el artista mexicano Jaime Tafolla, en la exposición que inaugura a finales de octubre aquí en París. Muy buenas tardes, Jaime. Muy buenas tardes, Jordi. Bienvenido a Radio Francia Muchas Internacional. gracias. Imagino que un artista como tú escucha mucho la radio, ¿no? Cuando trabaja. Sí, todo el tiempo, para acompañarme, sí es una presencia, ¿no? Es algo increíble la radio. Más que contenido a veces, ¿no? Esa voz que te habla. La voz que te acompaña, toda una serie de elementos que están ahí a un lado, sin necesitar de estar viendo que la televisión es otra cosa. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad mexicana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, si no Sí, me sí, sí, equivoco, sí. donde empiezas a exponer ya en los años 80. Pero cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó a la pintura? Porque tienes una formación muy ecléctica, ¿no? Sí, bueno, yo tuve varias escuelas, digamos, le picoteé un poco por ahí, por allá. Estuve 2 años en arquitectura, en diseño gráfico y un poco en literatura. Todo esto me llevó a una conclusión, dije, yo tengo que expresarme, ¿cómo? Eh, Empecé a dibujar y alguien me dice, oye, pues no está mal, ¿quieres exponer? Ah, caray. Le dije, pues sí. Y a partir de ahí, desde 1977. Todo lo que estudiaste te nutrió en cierto modo, ¿no? Exactamente, sí, o sea, la literatura mucho, Julio Cortázar, entre otros, la literatura, la filosofía y arquitectura y el diseño gráfico. Por supuesto. Muy pronto vas a obtener un cierto éxito allí en Guadalajara, obtienes premios, incluso tienes obras en colecciones como la de la Universidad, el Museo de la Universidad de Guadalajara. Eras muy joven, ¿no? Entonces, Sí, tuve la suerte de ser parte de los primeros exponentes en Guadalajara de ese museo, Museo de las Artes, de arte moderno. Y bueno, pues, es una gran fortuna y a partir de allí, bueno, pues se me abrieron ciertas puertas y otros museos, el Museo del Licenciado Jiménez, que es un museo virtual, y invitaciones a otros lugares. ¿cómo era el ambiente artístico allí en Guadalajara en esos años 70, 80? 68 había pasado por ahí, ¿no? Los hechos ahí en la Ciudad de México. Sí, fíjate que no era muy prometedor porque, bueno, digamos que el arte era muy oficial. Había los tres grandes del muralismo mexicano, que son Siqueiros, Rivera también. Rivera y Orozco. Entonces, o eras oficial o no existías. Entonces había muy pocas galerías, habría como unas 5 galerías. Entonces era un poco difícil, pero poco a poco se fue cambiando el ambiente. Quizás que gracias al muralismo mexicano, el arte figurativo no estaba tan rechazado como en Europa, quizás, ¿no? Sí, de hecho el arte abstracto no pegó muy bien en nuestro medio. Hay un gusto muy pronunciado del público por la figura. ¿Te causó problemas eso de escoger pintar figurativo, aunque sea quizás con una tendencia hacia el pop art? No, fue una especie de algo natural, digamos. O sea, para mí no tuve ningún problema porque estaba incrustado en la cultura, en la forma de ver, en la forma de narrar y no tuve problema. No. Eh, Muy pronto Guadalajara se te queda pequeña y vienes a París. ¿Qué es lo que hizo que vinieses aquí a París? Justamente, bueno, está el elemento de la curiosidad y el arte. Alguien me propuso, bueno, ¿por qué no vas a exponer a París? Yo dije, pues, ¿por qué? ¿No? Y desde el 89 estoy aquí. Es cierto que te instalas aquí, en cierto modo, por la literatura, por una novela, por Rayuela, de Julio Cortázar. Sí, 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 es de una fuerza enorme esa novela, de una belleza fenomenal, o sea, el Pont de Sage con la maga, la forma de narrar de Cortázar y todo eso, su amor a París, todo esto nos lo transmitió en su libro y bueno, sí, soy rehén de ese autor.
¿Te has cruzado con la maga paseando por el Pont des Arts? muchas veces. Me imagino, ¿no? El fantasma al menos de la Al maga. menos el fantasma, claro. Después de más de 30 años viviendo aquí en París, ¿te queda una cierta nostalgia por Guadalajara, por México? Sí, por supuesto. O sea, yo trato de regresar lo más posible, digamos, cada 2 años. O sea, no puedo más pronto, pero sí me doy 2 años para ir, visitar mis amigos, el país, etcétera, etcétera. Ha cambiado mucho París y México, ¿no? Sí, es verdad. Guadalajara. Sí, París ha cambiado mucho y Guadalajara ha cambiado muchísimo, ha crecido enormemente. Es una ciudad ahora muy, muy importante. Sí. Volvamos a la exposición que inauguras el 28 de octubre en la Galería 3F, al pie de la colina de Montmartre, en el que expones una serie dedicada al incendio de Notre Dame aquí en París en abril del 2019. ¿Cómo viviste ese incendio? ¿Estabas cerca por allí? Fíjate que andaba por ahí, por cerca de Leal, y no iba yo en dirección de, pero yo vi gente que se movió y vi la humareda y vi de lejos, pero lo más lo vi en la televisión. Todo el resto lo vi en la televisión con un sentimiento enorme pues, de tristeza. Me hablaron de México, me dijeron, Jaime, ¿te diste cuenta que Notre Dame se está incendiando? Le dije, pues sí, hombre. Y bueno, una conmoción total. Para los mexicanos tiene un valor especial Notre Dame, ¿no? Sí, porque también ahí estaba albergada la Virgen de Guadalupe. Fue un fenómeno y algo pues pasó y le dieron, tenía un altar, entonces le llevaban en su aniversario el 12 de diciembre con los mariachis las mañanitas. Imagino cuando llegas a París en el 89, lo primero que hiciste fue visitar Notre Dame, ¿no? O casi. Sí, ahí bajé, ahí me bajaron cuando llegué del aeropuerto y las dos primeras cosas que vi la primera cosa que vi fue Notre Dame, que me impactó enormemente, y la Fontaine Saint-Michel. Sí. Quizás fue el mito también de París que te atrajo, ¿no? Tiene algo de mitológico y sobre todo para los artistas. Exactamente, sí, sí, yo me imaginaba a André Breton escribiendo poemas en los cafés y a Picasso tomando medidas para el próximo cuadro. La realidad es un poco diferente, ¿verdad? Pero sí, sí me atrajo mucho el mito de París, Como exactamente. decíamos, tu exposición la realizas en Montmartre, vives no lejos de Montmartre, en el Sí, barrio a 15 18. minutos y ahí tienes tu casa, claro. Ese también es otro de los polos muy amable. Es uno de los polos artísticos de París también, Montmartre. Quedan todavía vestigios de ese pasado del siglo XIX con tantos artistas que vivieron allí. Sí, 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 allí pintó Picasso, entre otros, entonces era su taller, es un barrio muy artístico, sí. Conserva todavía ciertos elementos. Está siendo víctima un poco del turismo, Montmartre, está aplastado por tanto Sí, turista. esa es una lástima, sí, se está transformando en algo Un parque temático casi, ¿no? exacto, como un Walt Disney, como un Disneylandia, perdón, sí. Afortunadamente los Juegos Olímpicos finalizaron sin incidentes mayores. Estabas en París durante los Juegos este verano. Sí, 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 yo vi cuando pasó la carrera allí y se subieron los ciclistas y todo esto, una cosa formidable. Eh, Quizás los parisinos habían desertado, ¿no? Muchos se marcharon. Tú resististe y te quedaste aquí. Sí, 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 yo dije, no, es una oportunidad enorme de ver París sobre los Juegos Olímpicos. Sí. Cuéntanos, ¿qué es lo que presentas en esta Galería 3F? Son todos cuadros dedicados a Notre Dame. Sí es el sujeto principal, entonces yo hice variaciones, o sea, a partir de este hecho del incendio de Notre Dame, de una manera plástica, variaciones sobre esto, porque me parece muy bello y trágico a la vez. Entonces esto me motiva para buscarle variaciones, digamos, variaciones. Entonces son 15 elementos, 15 cuadros que yo expongo. ¿No te sentiste como Nerón ante el incendio de Roma?
fascinado por la belleza también, desgraciadamente, del incendio. Hay algo de eso, tenemos un poco algo de neronianos en esa fascinación del fuego, pero también hay una, teniendo en cuenta, bueno, Notre Dame no se presenta, es algo, es una referencia cultural y todo, lo ves con Víctor Hugo, que ya se quejaba en su época, en su prefacio, cómo habían abandonado Notre Dame y cómo era agredida en la época, en 1789, por ahí, cuando apareció Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Entonces todo esto, bueno, pues o sea, tú dices, es un elemento que no es solamente religioso, va más allá. Por supuesto. Además, las catedrales son materia viva, ¿no? Nunca se acaban de construir o de destruir completamente, ¿no? Exactamente, Y exactamente. afortunadamente pronto va a estar de nuevo en pie, Sí, qué formidable con la que, fecha. que vuelvan a recuperar esto, sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el 28 de octubre en la Galería 3F, justo al lado de Montmartre, para la exposición del artista mexicano Jaime Tafoya. Muchísimas gracias, Jaime, Muchísimas gracias, por haber Jordi. estado aquí con nosotros. Mucho éxito Fue un en honor, esta gracias. exposición. Muy amable. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, quienes han ocupado hoy de la recepción del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano, en Guadalajara, estoy seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, Excelente. y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Formidable. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia. Muchas Internacional. gracias. Gracias a ti. Adiós.